Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a The Thaumaturge, a un nuevo episodio. He entrado aquí ya para que no tengáis que estar viendo ahí la pantalla de carga, que bueno, no tarda nada, pero bueno, mejor así. Vamos a ver. ¿Dónde estábamos? Tengo que hablar con Abaurichi. Vale, estábamos con lo del atentado en la terminal de Varsovia, que se supone que es, o que fue provocado por los lechitas. ¿Y ahora dónde veníamos? Pues no me acuerdo ya. Vale, sí, bueno, eso, que el objetivo era Estefanía Lipnica, que estuvimos en su despacho y todo eso. Lo que no sé es ahora calle Plebanska. Vale, aquí vamos a ir a hablar con la mujer del de los donuts, ¿no? Creo. Sí, es verdad. Y luego también tenemos que ir, ¿a dónde más? Bueno, al hospital también tenemos que ir, etcétera. Pero bueno. Pero claro, esto me mandaba... Claro, aquí... Para ir al barrio de Praga, que está el hospital. Vale, vamos a entrar primero aquí. Y a ver cómo le damos la noticia aquí a... Qué mal, ¿no? Placa I.R. Wisniewski. Pues pobre mujer. Esta es la mujer de la que le llevaba los donuts cada mañana o algo así. Le compraba cosillas. Regina Wisniewska. Qué pena. God, I didn't see you come in. Excuse me, I didn't mean to startle you. This is not the best time for a visit, Mr. I know, please forgive me. I wanted to give you my sincerest condolences. I brought eclairs. Your husband wasn't able to pick up the order. Thank you. Ignatsa. He remembered. As always. Are you from the patisserie? No, hombre, de la pastelería no soy. Mostrarle el pase, mencionar el seudónimo de Fejin Kimik. Decir que eres un taumaturgo. Mostrar el pase, yo qué sé. I'm here about your husband's death. I'm a thaumaturge. I can help find the perpetrators of this tragedy. Well, I would always share these eclairs with my husband. It would be a shame for them to go to waste. Ignatsa was very fond of thaumaturges. He met one during his time in the army, the Polish army. I'm not afraid to say it anymore. Do you mind if I look around here a little? Come in. I'll make... Lo que no entiendo es qué va a poder encontrar aquí Víctor referido al ataque. Quiero decir, pero al final, si este fue una víctima... Bueno, a ver, que luego igual tiene algo más como la otra, como la otra chica. Iba a decir, ¿qué tiene que ver este con los lechitas o que nos den información? Si es como que fue un viajero sin más, ¿no? Pero no, igual no. Gorra cuadrangular de insurreccionista. La gorra sugiere que Ignacy Wisniewski participó en el levantamiento de enero. La gorra rebosa un tremendo amor por su patria. El tipo de amor que lleva a tratar de cambiar el destino de la gente e incluso a realizar el último sacrificio. Esencia de Ignacy. Bueno, que al final todos están relacionados con el politiqueo, también te digo, por lo que parece. Mira, este también tiene el cuadro. Este. Ay, que me pica el ojo. Este también tiene el cuadro que estaba en la oficina de la otra. Reproducción de cuadro. Una imagen de la Virgen Negra del monasterio de Yasna Gora. O sea, no sé, al final todos están relacionados con lo mismo, parece. ¿No? Poco raro esto. La pintura, impulsada por las cerdas del pincel, serpentea y se extiende formando nuevas líneas. Cada una de ellas lleva el recuerdo de una oración dirigida repetidamente a la imagen sagrada. Oraciones por buena fortuna, seguridad, salud y la anhelada libertad. Ignacy. Sí, tío. Este cuadro está en todos lados, ¿no? Vale, espérate que igual tengo que salir de casa. ¿O no? No, igual es esto, sin más. A ver. Have you learned anything? Is there anything else I can help you with? Vale, preguntarle si podría hablarte de su marido. If it's not too painful, I'd like you to tell me some things about your husband. Well, we met right after the fall of the January uprising.
Ignazio was hiding on my parents' estate near Warsaw. He was supposed to escape to America, but he changed his mind. And now... well... Opinión de Regina sobre su marido. Regina e Ignacio eran una pareja armoniosa y cariñosa. Regina considera que su marido era un verdadero patriota. Un final prematuro. Ignacy y Wisniewski y su mujer Regina son gente que espera con ganas el renacimiento de una Polonia libre. Un matrimonio enamorado y separado por un incidente impredecible. Vale. Señalar que su marido conservaba su gorra cuadrangular del ejército. Mencionar el cuadro de la Virgen Negra. Revelar el último pensamiento de Ignacy antes de morir. No voy a decir primero mencionar el cuadro de la Virgen Negra. Were both of you believers? Ignazio more than me. After what happened, I don't know. Vale, señalar que su marido conservaba su gorra cuadrangular del ejército. Why was he still holding on to this four-cornered cap over 40 years after the uprising fell? One visit from the Ochrana and both of you would be doing time. He kept it hidden. I brought it here yesterday. I also have his saber and 2 bayonets. Ignazio never stopped fighting for Poland. He corresponded with Piłsudski. These plans have fallen through already. Vale. Revelar el último pensamiento de Ignacio antes de morir. His last thought remained where he had died. I managed to read it. Tell me, please. I'm sure it was about putting Poland back on the map of Europe, right? No. I don't know where the boat he'd been thinking of was, but he mentioned a summer afternoon by a peaceful lake and a wreath of marigolds. God. And she was there. Vale, hombre, por ella. Magnificent. The only one. Thank you. Qué bonito. Cuéntale a Regina Wisniewska las últimas palabras de su marido. Un logro desbloqueado, mandado. O sea, mandado un logro. Thank you. I'll let you be. Vale. No. Thank you. Pobrecita. Vale. Ahora esta, ¿dónde nos manda? Al hospital. ¿Dónde estábamos? Aquí... Claro, tenemos que ir al hospital ahora. Sí, me manda al barrio de Praga. Lo que no sé es si puedo hablar... Es en el sur, ¿no? Con el detective. O con Wanda. Se me dijeron que si... Ah, no, eso... no, pero me dijeron si sabía algo de los lechitas. No, igual tengo que primero ir al... Sí, yo creo que igual primero tengo que ir al hospital. Hablar con el otro y decirle que él es el agresor. El Hotel Imperio. ¿Dónde estaba la comisaría aquí? Ah, vale, está aquí. Vale, vamos a venir un momento aquí, pero no creo que haya nada. Pero bueno, por si acaso... A ver. Espérate, que tengo que hablar desde aquí. Detective. I'll admit I didn't ¿Ves? Se me escapa algo, vale. Meeting you. Let's do. Vale, entonces imagino que tendré que, cuando tenga información de los lechitas, tendré que venir a donde él. Sí, tengo que hablar primero con el tío del este, supongo. No sé, bueno, vamos a probar a ir al hospital y ya está. A ver. Ay, perdón. Lo siento. Barrio de Praga. El tema de la niña no creo que ella me diga nada más la enfermera. Supongo. Era para aquí abajo.
Bueno, que esto me lleva directamente. Cómo mola, tío. La ambientación mola muchísimo, del juego. Siempre lo digo, pero de verdad que mola un montón. Vale. Venimos para acá. Voy a ver primero la enfermera. Vale, no, me manda directamente a donde el otro. Vale. O sea, esta no tiene nada, ¿no? Yes. Sí, lo de la niña ya le he preguntado. Vale. Pues por aquí. Ahí. Y por aquí. Vamos a guardar y vamos a decirle a este que ya sabemos que él fue el agresor. Maldito. What now? An enema? Aunque algo se me sigue escapando, ¿eh? Preguntarle cómo está. Well then, how are you feeling? Sleepy. You're boring me. Es que esto de algo se te escapa. Es que no me acuerdo si teníamos que ir a algún sitio más. Que igual dije, vale, luego vengo. Y no me acuerdo, me da igual. Decir que sabes que es el atacante. I know the station is your doing, Lehite. I don't know what you're talking Mira, about. pensamiento. How about that morphine then? Vale. Ah, vale, esto de algo se te escapa será ahora cuando sigan los pensamientos de él, supongo, ¿eh? Sí. Sí, creo que va a ser eso, a ver. ¿A dónde me lleva esto? Me lleva aquí. ¿Qué hay aquí? Ah, una boina ensangrentada. Toda la rabia entre los hombres de clase media de Birmingham. Palabras de un juramento sincero y ferviente hecho desde el fondo del corazón se ocultan en el patrón de la tela y las bandas. El dueño de esta boina juró por la Sagrada República guardar el secreto incluso ante la muerte. Christian Cole. Las apariencias engañan, no cabe duda. Christian Cole es el atacante de la terminal de la línea Varsovia-Viena. Juró mantenerlo en secreto, pero siento un deseo de fama en su interior. Tal vez me lleve hasta los lechitas y logro hacer que confíe en mí. Pues vamos a intentarlo. Está aquí Vélez. Mírale. Vale. I'm glad I caught you. I see you feeling better. Well, it seems I'm a lucky guy. What is it? Vale. Despertar un deseo de fama en su interior. Why won't you open up to me? After all, you want to send a message to the entire world. You want everyone to hear about you, to admire you. Do you know who Kmicic is? He's eager to write about you. In Polish. For a Polish underground newspaper. About the heroes of the self-proclaimed struggle against the occupiers. What are you on about? Do you know Kmicic personally? Yes, he can't wait. Is that so? Well, I might be able to tell it to some people, and some people will give you our answer. Where and when can we meet? Calm down, magician. We'll reach out to you. Vale. Espera que los lechitas se pongan en contacto contigo en tu casa. Vale, o sea que tendré que ir a casa, supongo. O también podemos ir a ver a Baurici, ¿no? Sí, yo creo que lo otro igual es ir a casa. Es que no sé si tendré que ir a casa o habrá algún momento en la historia. Claro, igual hay un momento en la historia que tengo que ir a casa sí o sí y ahí es cuando me llaman. Entonces, bueno, de momento vamos a ir a hablar con Baurici. Vale. Vamos a venir por aquí. Baurici imagino que estará en su bar, ¿no? ¡Stop!
me encanta, tío, cómo para el tren. Eso es increíble, tío, lo bien hecho que está. Vale, vamos al sur. Y vamos a ver qué quiere Bauriche ahora. A ver, Bauriche, hijo. Aquí. No hay nada por aquí más. Bueno, a ver, de bocetos y tal no vamos a tener nada, o sea que... Porque ya tenemos todo. ¿Vale? Por cierto, hablando de bocetos. O sea, lo único que nos falta sería... Porque esto ya lo tenemos. Sería un gramófono y ya está, ¿no? Y bueno, y una vestimenta, pero que eso no sé... No sé. Eso igual te la daban, no sé si había una edición especial de Thaumaturge que igual te daban un traje, no lo sé, no tengo ni idea. Puede ser, y sea de eso. Vale. Aquí está Baurichi. A ver. Pilgrim! How glad I am to see you in my humble abode. Preguntar por la vida en los bajos fondos de Varsovia. Preguntar por la acción como en los viejos tiempos. Tell me, what kind of action have you got coming up? There's this guy, Kafar, from Ruzhitz. The bastard thinks he can mess with the left bank. He and his people seized one of mine, Max. Said he owed them. He got away, but there's still bad blood. I thought I might explain a thing or two to Kafar. So, shall we go there? Preguntar por qué no envía a los suyos. Why don't the shivs deal with it? You offer an adventure to strengthen the bond in good faith, and this is how he treats you. I love my boys, and don't tell them that, but you've got to be nifty here and know some magic. Come to Ruzhitz with me. Venga, vamos. You have my grimoire. Tienes mi grimorio. Yes, that's what I like to hear. Come on, let's show Kafar we mean business. I won't have anyone going after my people for some imaginary debts. Venga, va, pues vamos. Vale. ¿A dónde he dicho que íbamos? Al bazar. Look how Sí. beautiful it is. The babble of fishwives. The cursing of longshoremen. And there, marshmallows are being cut on a chopping block. Oh, and there my dad used to have a stall. Well, never mind. Where do we find... A ver, aquí va a haber pelea, todos lo sabemos, ¿no? In a shack in the southeast. His people usually stand by the entrance. Let's go then. But you go with the shivs and lock Ruzhitz so that Kafar knows this is serious. And so that none of those bastards get away. I can't let you stick your neck out for me, boss. Not just me. It won't be the first time we beat on some knaves with Victor. Preguntar sobre la ofensa. Va a confirmar. We have some experience in getting rid of wicked men, and bigger ones too. Loan sharks. The whole town was in Mieszko Setsemin's pocket. Everyone was afraid to look him in the eyes. But not me, and not Victor. We rid Warsaw of that scumbag. So don't you worry. Kafar is a piece of cake for us. Go on, close the gates. On it, boss. Today, my dear Victor, we will embark on a sentimental journey. A long, long time ago in the Mermaid City lived a brute, the leader of 40 grafters, keeping order at Ruzhitz. Let me guess. We are the righteous warriors who will teach him a lesson, right? You know it. We are some helpful bastards, aren't we? Preguntarle por qué está tan contento. You seem to be in awfully good mood. Well, sure. It's just like the old days, isn't it? You and me against the world. Old pals pledged their loyalty, their voices like a sling projectile. Besides, the Ruzhitz lads are really fun to smack around. Oh wait, speak of the devil. Here they are. Bueno, aquí están. Let the fun begin. What do you think you're doing? Closing the gates, kicking up a shindy? You shouldn't show up here, Nijits.
Yes, I know. You're intimidated by the sight of an intellectual. It's time to write the first chapter of today's tale on these ruddy mugs. I will call it The Pilgrim and the Poet Came. Vale. Ostras, tienen vida, ¿eh? Vale, no voy a mejorar de momento nada. Concentración. Vale, de momento bien. Encima tenemos a Orichi con nosotros, vale. Vamos a empezar igual con este. Vamos a atacarle. Porque el Jin... No, le voy a reducir la concentración. Vamos a atacarle con este. Claro, conmigo no merece la pena. Espérate. Le voy a atacar con este. Igual le interrumpo la acción. Sí, creo que le interrumpió la acción, ¿no? ¿O no? Ah, no, igual no, ¿eh? No lo sé. Vale, le voy a atacar... Le voy a atacar con esto. Y a este igual le ataco con Bukabak. Sí, a ese le ataco con Bukabak. Bien. Y ahora tenemos ataque potente. Lanza sufrimiento a todos los enemigos. Puedo hacer eso. Lanza deuda de sangre. Es que yo creo que más bien me gusta esta. Lanza deuda de sangre. Es que les quita un montón de vida, ¿eh? Con la tontería. Upir tiene lo de curar. Esta no me va a hacer mucho, yo creo. Esto lanza un ataque contra un enemigo altar y no lo voy a usar porque este tiene la reducción de daño y no lo voy a hacer nada. Morana ralentiza todas las acciones, no está mal, pero prefiero meterles deuda de sangre. Esto disminuye en uno la concentración de todos y hace daño, pero no. Y esto causa daño sin más. Que causa un montón de daño y le mataría de una, pero le voy a matar igual, poniendo deuda de sangre a todos y usando mi ataque potente, así que... Creo que me gusta más. Vale, voy a meterle esto y le mato con esto directamente. Ah, vale, pero ¿por qué ha muerto otro ahí? ¿Quién le ha dado? Ah, que yo pensé que este moría, pero... ¿Por qué ha muerto este? ¿Quién ha dado? ¿Quién le ha pegado? ¿Le ha pegado a Borichi? No sé. Vale, este ya va a morir con la deuda de sangre. Así que nada, estos están muertísimos ya. A este le meto un ataque planeado, por ejemplo. Y... Y con esto le mato, supuestamente. ¿No? Vale. Muertos. Oh, Victor, that was truly exquisite. Can you smell the aroma of Madeleine wafting through the air? When he smacked the Thomas. Tío, estaba Borichi, tío. And this is just chapter 1. Ya, que nos falta el jefazo, ¿eh? Sure thing. And we can do anything we want in it. Nos toca el jefazo. And with us paying Kafar a visit.
After all, I'm on official business here. This is our time, Victor. And time is like a little partridge, running fast as fuck. We need to take advantage of that. Follow me. One scum queen awaits in a tower. Vale, pero espérame que tengo que leer esto. Cafar, el rey de los porteros. Damas y caballeros, este es Cafar, el impávido guardaespaldas de Rosiki que valora su trabajo sobre todo porque le permite extorsionar a los viejos tenderos ofreciéndoles protección. La piedra angular de la sociedad sin duda. La verdad es que me alegro de que Baurichi me lo haya presentado. Pero uno de estos no. Claro, todavía no nos lo ha presentado. Vamos, para allá. Aquí obviamente, lo dicho, no hay nada de interés. ¿Esto es el punto de interés? Vale, es lo de admirar las vistas, perdón. Si ya no, o sea, ya no puedo tener ningún punto de interés porque tengo todos los bocetos, o sea que... Han cerrado la puerta. ¿Listos? Mira que se queja. Víctor, mira aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué hay aquí? Hold on, scumbags. I'm talking to you. Ah, este es el feo. ¿Quién es este? What did we do to deserve that kind of treatment from the authorities? Authorities? What authority? He's just a corrupt copper. You must have a death wish, you lice-ridden mongrel. Lovely. Another one to be made into... Ah, vale, más peleas, vale. Let's Bueno. go, Victor. Although, upon careful consideration, the process won't help much in this case. Oi, let me just... Get out of here, bastards! Explicar educadamente tus motivos. Unfortunately, that's impossible. You see, my friend and I have embarked on a sentimental journey. That's right. It takes us to our old stamping grounds. And we're having fun, just like we did in our childhood days. That crap makes my ears bleed. Let's not waste words, Victor. It's time to do Vale, the pues venga, limpieza. Chapter 2, The Pilgrim and the Poet. Ahora si no lo olvidara. Vale. Estos ya son 4, ¿eh? Pero bueno, vamos a ir primero, lo dicho, vamos a ir a por el que menos concentración tiene, por ejemplo. O bueno. No, sí, vamos a ir por el que menos concentración tiene y luego ya vamos quitando concentración a los demás. Aunque bueno, le voy a meter vieja herida porque yo con esto no le quito, con mi desviación no le quito, porque tiene lo de reduce el impacto de la concentración. Así que bueno, voy a atacar, a ver. Con Lelek o Morana. Voy a usar esto. Aunque bueno, creo que le voy a poder quitar la concentración, porque si ataca primero Lelek, ya le quita el rasgo. Así que le voy a quitar directamente esto. ¿No? En principio ahora yo debería de quitarle un punto. Sí, vale, se lo hemos quitado. Vale, y ahora ya... Vale, perfecto, pues esto nos viene genial, porque ahora vamos a usar al Jin. Y vamos a lanzarles a todos deuda de sangre. Me voy a matar a uno ya. Por si acaso me lo cargo para que no me ataque. Vale, ¿Converes o Krampus? Bueno, podemos ir a por este. Le podemos atacar con Bukabak. O con el golem. Entonces es que el golem telita, ¿eh? Bueno, con el golem me lo cargo.
Me lo voy a cargar, directamente. Y a ti, por ejemplo... Te meto esto. Vale. Este va a morir. Voy a usar esto. Este va a morir ya. Y tú, por ejemplo, Veles o Krampus. Vale, Krampus. Mira, voy a usar esto. En vez de perder vida, pierdo concentración. Y le quito ya el rasgo. Y te meto, por ejemplo... No voy a meter esto. Te voy a atacar directamente. Supuestamente va a morir ya. Sí, en principio ya muere. Vale. Perfecto, chicos. Thaumaturge never fails me. There is something here. Dice que la taumaturgia no engaña, que hay algo. Hay algo extraño cerca. Vale, ¿qué hay aquí? Es un saco. Paquete pequeño. Dentro solo hay un polvo blanco sospechoso. Sobre el paquete se agita la avaricia por el dinero y el éxito. Carruajes rápidos. Restaurantes elegantes. Mujeres hermosas. Dicen que el dinero es poder y cuando venda este azúcar mágico nadará en él. Vivirá como un rey. Vale. Bueno, más peña. Venga, venga. Movida, movida. ¿Quién es movida? Sí, aquí no sé qué hay. Bueno, aquí es donde estará el cafar este. Venga, va. Venga, más movidas. This ain't your turf. Why the hell did you come here raising a sting? Get out of our way, plebeian. Wait, Abauritze. Take a look at him. Doesn't he look like... Samson the Thug! The same beady eyes are straying in search of reason. What did you say? You look like a hothead from way back who stood in our way. Shall we do the same as we did with the other one? No puedes decir eso porque el tuyo es muy bajo, vale. Venga, va. We're from the Franciscan Sisters to see the Honorable Mr. Kafar, whose generosity Las hermanas franciscanas. on both sides of the Vistula. We're collecting money for a wooden figure of Christ by the puppet maker Geppetto. We're going to raise money together. Ostras, qué bueno, tío. Limbs come to life. What? Is there such a puppet maker? Fuck, I can't keep my countenance like I used to. You can't talk to this idiot. I'll get you for this. Venga, va. Más peleas, peleas, peleas. Vale. Venga, va. Vamos a empezar con este, por ejemplo. Atacar con Lelek o Morana. A ver. Espera, ¿el Jin qué hacía? Hombre, le mete deuda de sangre, realmente, ¿eh? Sí, le voy a meter deuda de sangre porque así le anulo el rasgo, que es lo que quiero.
Y... Claro, voy a meter también esto. Vale. Lele con Morana. Le voy a atacar a este, porque este es el de... Te hace inmune a adquirir estados. Y eso quiero que desaparezca. A ver. Morana, ¿qué era? No, le voy a quitar esto. Y voy a meterle esto. A ver si le lanza sufrimiento al otro que queda por ahí. Vale. ¿Este a quién va a atacar? Oh, le puedo quitar también a este el rasgo. Con Veles o Krampus. Bueno, igual le puedo interrumpir la acción. Sí, le voy a atacar con este. Y le voy a meter vieja herida. No le he interrumpido nada. Ostras, que peten leches, que tengo 25 de vida, con la tontería. Estoy aquí tan pichi yo. Vale, creo que voy a atacar a Upir con este. A este con Upir. Me gustaría recuperar vida. Sí, me voy a recuperar vida. Este va a morir. Y a este me lo cargo. Vale, tranquilos que recupero vida ahora. ¡Ostras! Me queda 7 de vida, con la tontería. Es que he venido... He estado demasiado aquí pancha yo. Pero vamos. Que están muertos. Nada, no pasa nada. Y eso que le han pegado a Baurichi. Si no estaría más muerta que muerta. Pero claro, es que me he confiado demasiado. Vale. Pero nada, sin problema, chicos. Vale. ¿Qué hay por aquí? Más sacos, ¿no? De estos. Ah, no, mensaje de Cafar a brazo fuerte, ¿no era mano fuerte? Cafar ha ordenado que muevan el azúcar, un nombre en clave inteligentísimo y nada sospechoso, por cierto, a otro sitio. El Babel tiembla de miedo, tenía un plan y todo iba a las 1000 maravillas, pero si el jefe se entera se acabó. No puede cagarla ahora. Ojos que no ven... Resulta que Cafar, además de ser un mafioso y un prestamista usurero, tiene un montón de negocios pequeños a escondidas. Me pregunto qué diría su jefe si se enterase. Traficar con drogas no ayuda a su posición, y lo que es peor, no le hace ganar ni un solo kopic. Alguien malintencionado podría usar esa información para chantajear a Cafar. ¿Seré yo ese alguien? Posiblemente. Pues me parece muy bien. Pues vamos al almacén. Me tendría que haber guardado partida por si acaso. Cafar, you fucker. Niejits, you snitch. You always drop in unannounced. Did you hear that? A loan shark calls me a snitch? The scumbag. Next time, I'll send you a note. I want you to stay the fuck away from my people, especially Max. And what are you going to do? I've got a reputation here. You'd best shut your trap and bark up a different tree. He's going to get his trap smashed. Bueno, ya, pelea. Get him. Preguntarle a Cafar sobre la deuda de Max. So what's your version of the story? Who cares? I didn't take you to have a conversation with him. The darkest place is under the candle. Your Max nicked something important from me to sell it himself. Sugar? How?
Never mind. Yeah. Max wanted to sell right under Niedzit's nose. By getting square with him, I'm doing you a favor. Shut your trap! Victor, I'm getting impatient. No, le voy a sugerir otra cosa, otra estrategia, revelar el secreto de Caffar. Listen, maybe this time we can use our heads. As it happens, Caffar has a small intoxicating secret. What do you mean? We're not going to shoot the scumbag? Then our sentimental journey won't be complete, and I will have to rewrite the final chapter. Caffar is afraid that his sugar smuggling will be exposed. He does it behind the manager's back. You've really impressed me now, Victor. Well, magic, bitch. You're not so tough now, are you? And who's going to believe you, fancy boy? Get out of here. So how about we fuck Venga, him va. Si eso es lo que quiere. Bueno, asustar a Caffar para que deje en paz a Max. Let me show you one more trick. Chapter. Capítulo 3. You can see yourself in an expensive frock coat, surrounded by stall keepers who show you favor and respect. They stare at you like dogs. How delusive it is. One word about your sugar, and it all bursts like a bubble. You've got nothing. Humiliated, defeated, you'll rot in oblivion. It's all lost. No! So many years of effort, kissing the manager's ass, squabbling with those bastards from Rozhitz. I can't make it in jail. Unless? All right, Mr. Niedzitz. Whatever you want. I've already forgotten about Max. All squared up? I think we can work it out. Ah, ya. Vale. Pues ya está. Well, this is what I call a happy ending. We beat up a few thugs, and we taught them a lesson. Well, if that was an evil deed, then the Tsarist government would have arranged Warsaw differently. The loan shark is defeated, and justice prevails eventually. Although I hope we would shoot him. But the magic tricks are fine, too. Confesar que te hubiera gustado ser mejor taumaturgo por aquel entonces. I wish I had been able to do all that magic stuff 15 years ago. Do you think that if you had charmed Setsemin back then, Sataniswaf wouldn't have sent you away? Decirle que probablemente, bueno, admitir que sí, decirle que probablemente se le hubiera ocurrido otra cosa, mencionar que de haber sido así, ni Aborigin ni su padre habrían sufrido daños. If the loan shark hadn't died, you wouldn't have ended up in the street and Exacto. your father in jail. But if you hadn't gone, you wouldn't be the Thaumaturge you are now. Damn it, Victor, I wouldn't be myself either. You better tell me why it was my dad who swung for it, not us. Honestly. We came back, Sataniswaf took you into his office for questioning, and then what? Decírselo tal y como lo recuerdas, reconocer que no te acuerdas. Bueno, decírselo tal y como lo recuerdas. Father never raised his voice. I wished he had screamed and been mad at the time, but all he did was talk. From time to time, Balberit would show up and... Balberit es el salutor de nuestro padre. I thought I would die that day. Then I heard your father would answer for the loan shark's death, and you and I would get away with it. Stanisław told me to pack and take this gun with me, to remind me that it wasn't just the lone shark who lost his life that day. Right. My dad would rot in jail, and yours had to sell antiques. Confesar que tu padre estaba a merced de la Ograna, le voy a decir. You don't know everything. My father was forced to let one rat inside his home. Ivan Konieczkin. No shit. Satanisław snitched to the Ochrana? That's tough. Do you think your old man was right to expel you? Defender a tu padre lo hizo por protegerte. Quejarse de lo que hizo tu padre pues te hizo sentir como un exiliado. Reconocer que eres incapaz de decidirte. A ver, sí que es verdad que siempre hemos estado en contra de nuestro padre, pero...
Parece ser que lo hizo para protegernos, ¿no? O quejarse, o nos quejamos. A ver, yo realmente es que soy incapaz de decir... O sea, no sé, es que no sé exactamente... Ya sé, creo que lo hizo para protegernos. Now I understand that he mostly wanted to protect me and Nigia. Venga. There was nothing I could do about the choice he made. Fuck. He made a choice for me and my dad, too. Eso sí. Do you think your father would rather have had you go to jail? No. I can see what you mean. Even a bastard like Satanisov would protect his Exacto, que al final igual no era tan Satanislao. Never mind. Each of us had his share of suffering. And now, we're here drinking vodka as winners. Kings of life, lords of death. Preguntar si aquí... Bueno, primero le voy a preguntar esto. Preguntarle qué le va a pasar a Max, elogiar el vodka que habéis obtenido. I have to admit that this is some quality vodka. Agreed. It burns the throat like the urge to sing sonnets. It hits the head like inspiration. Where did you get it? Tastes like Ruzhitska. You know, the booze from the butcher's shop. I know, so it's kosher. Eso es donde estaba Ariel, ¿no? Preguntarle qué le va a pasar a Max. What are you going to do about Max? Nothing pleasant, that's all I can promise. Bueno. He wanted to pull a fast one on me, but it ain't gonna happen. Preguntar si aquí acaba vuestra montaña rusa de emociones, hacer un brindis y terminar vuestra montaña rusa de emociones. Bueno, le voy a preguntar si aquí acaba vuestra montaña rusa de emociones. So is this the last page of our story? No way. To be continued. And everyone in Warsaw is emptying their wallets because they have to know how all this ruckus will end. Victor, what do you think about me? Really? Justo os iba a decir, me cae bien a Baurichi, tío. En el fondo, o sea, no sé. Preguntarle por qué quiere saber eso de repente. Why do you ask all of a sudden? Stop hedging, you're pissing me off. Vale. Admitir que le consideras un buen amigo, decirle que te asusta su actitud impredecible, admitir que es muy complicado. Que le consideras un buen amigo, claro que sí. I think you're my friend. What? You still trust me even after I had you kidnapped? Bueno, a ver. Are you an idiot? I'm kidding. I'd follow you into Ay, qué bonito. But don't tell it to my lads or they'll get Qué bonito, But enough talking for now. Let's drink. To friendship, Victor. To being squared up. Eso ha sido bonito, Trato hecho. Ayuda a Baurichi a vengarse como en los viejos tiempos, vale. Hemos desbloqueado un logro. Sienta bien salir de ese viejo trasto, no sé qué. Y una botella de ron, ¿qué hacen esto? Vale, aquí tengo una nota. ¿Me la ha dejado Baurichi? ¿Sí? Ay, me la ha dejado un mensaje a Baurichi. Mensaje de Baurichi. Hermano, las promesas que se hacen brindando que no las rompa ni el diablo. He tenido que ir a ver qué tal les iba a mis navajas. El barrio de Slomisky no se puede dejar desatendido mucho tiempo o acaba de alimañas hasta las cejas. Y te has perdido un amanecer del copón. Pero como estabas haciendo de bello durmiente no me atreví a despertarte. Hasta la próxima. A Baurichi. Postdata, babeas mientras duermes. Otro como Rasputín. Qué grande a Baurichi, tío. Qué grande es, en el fondo, Vale, a ver. No sé si... Intentar ir a casa. Es que no sé si yendo a casa... Yo creo que no. Yo creo que igual tengo que hacer la misión principal y luego venir... Y luego acabaremos en casa, seguramente. Porque es que yo creo que queda el acto 3, O sea, estamos en el acto 2 y creo que queda un acto 3. O sea, que yo creo que seguramente esto lo veremos después. Pero por si acaso voy a ir a casa. Por probar. No sé ni dónde estoy. Bueno. Vamos al carruaje. Lo primero. Vale. Y voy a probar a ir a casa. No sé si... A ver.
El carruaje que está en la otra punta del barrio. Bueno, vamos a ir al norte. No sé, voy a probar a ver si yendo a casa, pues me llaman. Vale, además tenemos nuestra casa aquí. Vale. Vale, realmente me lo marca, ¿eh? ¿Eh? Un ruido, ¿eh? Ladrones. Ha pasado algo, ¿eh? Se han roto cristales. ¿Qué leches ha pasado aquí? Un momento, primero voy a ir al jardín. Bueno, al jardín no creo que haya nada, ¿no? Algo ha pasado aquí, ¿eh? Se ha escuchado un cristal, fuera bromas. Joder, cuidado, Lilla estará bien, Gratzinka o como se llame nuestra esta. Over here, young master. Aquí, señorito, ¿qué ha pasado? Look at this, young master. Brigandage. ¿Vale? Han tirado algo. For God's sake, young master, what is the meaning of this? Admitir que es un mensaje para ti, echarle la culpa a unos críos, tranquilizarla y decirle que no pasa nada. Tranquilizarla. There's no reason to fear. I'm sure it's nothing. I'd better sweep it up before the young miss sees it, and then I'll call a glassworker. I won't tell her. It'll be our little secret. Indeed, exactly. Esto es secretito. Mensaje de los lechitas. Sulski, hablemos. Ven al bazar en Powisle con este reportero de pacotilla. Un carruaje os estará esperando. Ni se os ocurre intentar nada extraño o pescarán vuestros cuerpos en el vístula por la mañana. Los lechitas. Vale, esto es adicional. Voy a hablar con estos dos, ¿eh? Sí, voy a hablarles a estos dos. Que sea lo que Dios quiera. Me han dicho que no le cuente nada a nadie, pero se lo voy a contar a los dos. A Wanda y al otro. ¿No? Llamar. Ah, que puedo llamar a alguien. Por cierto, ¿aquí hay algo? No creo, ¿no? No, me pone descansar. No, no hay nada por aquí. ¿En la habitación de Ligia? Tampoco. Nada, por aquí no hay nada. Vale. ¿Y podemos llamar? ¿A quién vamos a llamar? Voy a guardar por si acaso. Please connect me with Fagin, the editor. Ah, vale. Śródmieście 3490. Yes, I'll hold. Thank you. Hello? Burlarte de él primero, no, hombre. Ve al grano. It's me. Pero no sé si puedo hacer lo otro antes. Quejarte de la ventana rota. They reached out to me. I'm keeping the brick, but someone should compensate me for the window pane. I'll install it myself. My father was a glazier. Do you know where our bloodthirsty patriots are hiding? We're supposed to meet in Powiśle near the market. They'll have a carriage waiting. I'm on my way. And I'll think about whether I should notify somebody else. Sí, yo voy a avisar a todos, ¿eh? Bueno, a ver, que es que realmente igual sale mal. Es peor avisar, igual, ¿eh? Así se van a cargar aquí a alguien. Realmente, pero bueno. Yo voy a avisar. Creo. Vamos a avisar primero, por ejemplo, al detective, que está aquí al sur. No, al sur, al norte, al sur. Podría avisar a todos, supongo. A ver. Guardo. Ya os digo, no sé qué va a pasar si aviso aquí a Tokis, que nos ha dicho que no avisemos a nadie. No sé yo, ¿eh? A ver si se van a cargar aquí
No sé. A ver. Venimos por aquí. Detective. I'll admit I didn't expect you back so soon. Pero esto ya se lo preguntamos. I want to ask what you think about the Lehites' motives. No me acuerdo. Do you see them as significant? Their motives are inconsequential to me. The effects of their methods do a lot to undermine them. What you want to know is what I think of Poles who fight for their country in this way. That's right. It's not worth the trouble to lose or take lives in the name of a notion so abstract as the state. Is that all? Decir que los lechitas se han puesto en contacto contigo. The Lehites reached out to me and agreed to a meeting. In Powiśle, near the market. I'm supposed to get into the carriage they will have arranged to wait for me. We'll follow you. My people will be there before you arrive. See you. Uf. Igual se lía, pero bueno. Ah, que ahora no puedo avisar. O sea, ¿no puedo avisar a Wanda? ¿O puedo ir a donde Wanda? Hombre, me gustaría ir a donde Wanda, O igual solamente tenía que elegir a uno. Pues no sé. ¿Dónde estaba Wanda, tú? En el barrio de Miró era, ¿no? No me acuerdo ahora, tío. Espérate, ¿dónde estaba? Joder, no me acuerdo. O en el bazar Rociki. Mira, voy a venir aquí un momento, es que no me acuerdo dónde es. Espérate. No sé si Wanda estaba aquí o en el otro lado. Lo que pasa es que, claro, igual no puedo... Claro, no puedo juntar igual a los dos. ¿No? Vieja farmacia, burdel, el harem. No, no es aquí, es en el otro lado, ¿no? Creo que es en el bazar, tío. Espera un momento. O en el barrio de Praga, tío, no me acuerdo. No, creo que es el... No, es en el barrio de Praga, es en el barrio de Praga, creo. Sí, creo que es en el barrio de Praga. A ver, un momento. Ah, no, es aquí. Pero lo dicho, no sé si voy a poder, porque no me lo marca ahora. Es que no me marca nada aquí. Igual no está Wanda. Vale, sí está. Pero... Tell me what brings you here. Sacar el tema de los lechitas. What about them? Have you found out what den they're staying in? Decir que tienes una pista. They seek a meeting, but on their own terms. They said they would send a coach for me to Powiśle. A pathetic ploy. Don't worry, I'll be there. Joder, pues sí, I'll keep an eye on you. Joder, no sé si preguntarle por el doctor, por el tema de la misión principal. Un momento. Too bad. Stay out of trouble, wizard. Bueno, no le voy a preguntar por si acaso, tío, porque... Es que no sé... No sé si aprovecha... Es que imagínate que ahora vamos a esto, a la reunión de los lechitas y le pasa algo a esta y no puedo luego... Hombre, no creo, ¿no? Voy a guardar, voy a... No sé, tío. Voy a preguntar. For a particular man. He's a doctor and a Thaumaturge. He treats people with rather radical views. Who do you mean? Us? Es que no sé, es que esto no me acuerdo ya lo que era, tío. No confirmar ni negar. Correct me if I'm wrong. Diplomatic. I'm sorry. We don't betray our comrades to anyone who asks. So you do know one another after all. Who knows?
How about this? I won't ask for anything else, but please, pass something on to him from me. ¿Qué hace? Are you praying to an onion? Hush. ¿Qué hace? What should I pass on to this doctor? ¿Eh? ¿Qué debería pasarle? Vale, ya sé. Creo que es lo que pretendemos. Le vamos, o sea, vamos a dejar como nuestra esencia y nuestros pensamientos, ¿no? En la cebolla, y esta le dará a la cebolla. Como el otro dice que es doctor y taumaturgo, cuando toque la cebolla vas a ver nuestros pensamientos. Por así decirlo. Ostras, qué bueno, ¿no? Ostras, qué bueno, tío. Concentrarte en la reunión, expresar lo impaciente que estás por recibir respuesta, asegurarle que no tienes malas intenciones y brindarle una invitación para hablar. Vamos a usar esta. Entonces él, cuando toque la cebolla, va a saber que queremos hablar, y entonces... Not bad. Not bad at all. Inspeccionar tu trabajo. Adulthood is like an onion. The more you try to separate it out into its basic parts, the worse it stings and makes you want to cry. Done. What can you make out of that? Cough syrup? Just pass it on to him. Exacto. You're peculiar. Anything else? No. I'll be off now. If I get an answer from the doctor, I'll let you know. Look Vale. after yourself. Venga, sí, lo hemos hecho ya y ya está. Claro, creo que el doctor se supone que es el de la farmacia, aquel, ¿no? Supuestamente. O no, es que ya no me acuerdo ya, tío. Lo siento mucho. Es que tengo un jaleo de misiones. Tiene que ir a la costería de Barra a agregar los dones de enfermedad que le prometí. Uno de los misteriosos amigos de mi padre es un médico que tiene amigos de ideas independentistas. ¿Dónde podría toparme con revolucionarios ahora? Bueno, va. Pues vamos a la reunión, chicos. Vamos a la reunión. A ver qué se cuece aquí, ¿eh? Que realmente no sé si dejarlo para el siguiente episodio. Pero bueno, vamos a pillar esto. Powisle. Venga, va. No sé si será... Tiene pinta de ser una misión un poco larga, ¿eh? Porque si ahora se van a juntar el sargento, el otro, el de la moto... Pero bueno. Vamos a seguir esto, no sé a dónde tengo que ir. Vamos para acá. Vale. Ah, mira, aquí está Tobías. Have you been waiting long? I'm a journalist. I can be patient when I know I'll be rewarded for it. I see that the carriage hasn't arrived yet. I'm sure they're watching us. Sí. Patience. Igual se han enterado, ¿eh? Tell me what you have for me before they get here. Decir lo que has confirmado. I have information for you that may prove useful during the interview. Let's start with how you convinced the Lechites to reach out. It wasn't difficult. I tracked down the attacker. Christian Krull survived the explosion of his own bomb. He was lying in Praga hospital and is fanatically devoted to the cause. Not bad. And the culprit was right under Zhukov's nose all this time. Is there anything else? Hablar sobre Estefanía Lipnica. Me imagino que podré hablarle de todo, ¿no? Hablar sobre Estefanía Lipnica. The target of the attack was Stefania Lipnicka. She ran a foundation on Novogorodska Street. The Lechites found out that Lipnicka was an informant. She'd handed over members of some Polish society from Vilnius to the authorities. The bomb was meant as revenge. So, this was an attack on her. All other victims were unlucky bystanders, yes. Do you have any proof of Lipnicka's betrayal? Mencionar la medalla y la carta del zar. Es que no sé si contarle todo al periodista este.
realmente. Bueno, yo le voy a contar todo lo que sé, oye, es lo que hay. Menciona la medalla y la carta del zar. I saw a congratulatory letter and a Russian medal in her office. In that case, I can't not write about it. You're doing fine. What else? Ah, vale, he perdido la carta de felicitación. Hombre, igual no tendría que haber... Bueno, no sé. Decir lo que has descubierto sobre los Wisniewski. A veteran of the January uprising was also killed by this bomb. A Polish patriot dedicated to the cause. A Catholic. That's not bad, but let's be honest. Given his age, how long did he have left? Is that all? No. You're doing fine. What else? Tengo también comunicar la postura de los socialistas en el asunto. I renewed my contact with the socialists. Well, well. How often do you see Wanda? They want to be as far away from the Lechites as possible, and even go so far as to treat them with hostility. I like this dichotomy. A common goal and yet a moral challenge. I would very much like to hear the other side's version. You're doing fine. What else? Pues mencionar a la pequeña Isabela que ha perdido la vista. Isabella Lipnicka, Stefania's little daughter, is at Praga Hospital. She lost her eyesight due to the attack. And you probably want to suggest that I not mention her in the article. Señalar que la niña es inocente, decir que eso lo dejas a su conciencia. Señalar que la niña es inocente. The little girl lost her eyesight and her mother, and now she'll be branded as a traitor's daughter. The child has nothing to do with this. Viktor Shulsky, knight in shining armor. You won't be a very good journalist if you allow yourself to feel guilty. But have it your way. This is everything I've been able to find. Incredible. We must work together more often. Vale, preguntar si le pesa la conciencia. Does your conscience bother you sometimes because of the things you write? Never, if what I write is the truth. A lot when I write to please the censors in the Courier. What exactly do you intend to write about the Lechites? I told you, the truth. I want to know if they're Polish patriots who made a mistake, or if they're Russian provocateurs who want to destroy the socialists. Or if they're just a bunch of lunatics. Que también puede ser. Espera al carruaje. I think that's for us. Vale, está aquí el carruaje ya. Fine. Let's not keep them waiting. Pues a ver cómo sale. ¿Dónde estamos? Ah, estamos ya aquí con los lechitas. ¡Qué rapidez! Escondite. Vale, estamos en Powisle todavía. Ok. Sentarse. Miedito me da. Vale. Guardamos y que sea lo que Dios quiera. Finally. So, this is the famous Kimichits, the herald of the revolution. We have a lot in common. That remains to be seen. And this must be Mr. Shulsky. Strange company for a socialist. Acusarlos de terrorismo, admitir que aprecias el socialismo, preguntarles cómo se ven a sí mismos. Dejar hablar a Fellin. We didn't meet here to point out class differences. You will be the first to bring the testimony of the Lechites to the Poles. You will be famous. What did you want to achieve with this attack? To sow fear in imperialistic hearts. To show what fate awaits those who betray Poland. Is this about Stefania Lipnicka? We want to use this interview to expose her lies, her betrayal. Let the people see her true face. She was no Pole, not a true one. Señalar que Lipnicka no se merecía ese destino, admitir que los traidores a la patria se merecen morir, preguntar primero qué significa ser polaco. ¿Me dejará luego decirle esto? Bueno, señalar que Lipnicka no se merecía ese destino. Bueno, esto, preguntar primero qué significa ser polaco. According to the Lechites, who is Exacto, ¿quién? calling themselves a real Pole? This notion may not be subjective, but rather abstract. Would we have a place in your Poland with Mr. Shulsky? Mr. Shulsky is too much of a Russian,
and you, Kmicic, exhibit far too many Semitic traits. But we are not lunatics. We are open to those willing to assimilate. No. Señalad que Lipnica no se merecía ese destino. Lipnitska's faults are not commensurate with her punishment. Tell that to those she sent to the scaffold. I regret that we could only kill her once, while she killed many. Lipnitska's daughter will be better off in the shelter. At least now she has a chance to grow into a patriot. And what about Ignacy Wisniewski, a veteran of the January uprising? He Exacto. also died in this attack. Mr. Wisniewski would gladly give his life for Ya, the claro. motherland. Es que qué morro tiene esta gentuza. Aceptar que la independencia requiere sacrificio, señalar que la elección debería ser suya, decirles que no son más que asesinos. Es que esto me lo pone con una estrellita. A ver, sí que es verdad que no queremos estar en manos de los rusos. A ver, en eso estoy de acuerdo. O sea, pero no estoy de acuerdo con lo que han hecho. O sea, es que tampoco quiero darles la razón. Es que realmente son unos asesinos. Joder, no sé qué decirles. No sé si decirles que son asesinos, Es que son unos asesinos, tío. Lo siento un montón. Han matado a... Que sí. Lo siento. Lo siento, es que son unos asesinos. Your victims were all Poles. Doesn't that conflict Exacto. with your postulations? Exacto. Please, don't twist our intentions. What are the biggest differences between you and the socialists? Because a trusted source tells me that they have a decidedly negative view of your organization. Socialism is our biggest difference, sir. I wonder who it is. What's going on here? This interview's over. The police! Bueno. No, we didn't come here to arrest you. This will be an execution. Joder, ahora está aquí todo I kiski. don't think you know who you're dealing with, miss. But I know that they'll be fishing your body from the Vistula tomorrow. You'll serve as an Pero example. espérate, pero no te lo to others. cargues. What A ver. took you so long? You set us up, you son of a Ruski bitch! Joder. ¿Y ahora qué? Vale, bueno, tenemos a Wanda, ¿no? Con nosotras. Con nosotros. Empezar la pelea. Sé que debería de igual haber usado... O sea, haber mejorado algunas cosillas, igual. Pero bueno. A ver. Marcar al enemigo. Vamos a ir... Reduce el daño. Vamos a ir a por este. Vamos a atacarle con Upir. O con esto. No, con Upir. Voy a usarle el veto. Y conmigo voy a usarle esto. Vale. Claro, lo único que lo de la deuda de sangre... Esto es al tener el daño reducido... Puede ser un pequeño problemilla, Voy a pensar, porque igual uso a Veles. Bueno, a Veles no, es que claro, no puedo usar a Veles. No voy a usar al Jin, Voy a usar al Jin. Y no voy a matar a este, Es que este tiene poca concentración. Este lo puedo usar como... Bueno, aunque claro, si le pierdo la concentración no creo que la vuelva a poner, se la vuelva a poner, ¿no? De momento no voy a matarle. Aunque claro, es más daño que me hacen. Da igual, le voy a quitar dos a este.
Sí. Sé que tardo bastante, pero voy a hacer eso. Vale, cuidado, ¿eh? Que tenemos un montón de cosas negativas aquí, ¿eh? Uf. Ah, vale, es que tengo lo de que ralentiza la acción. Claro, por eso tardo tanto, mierda. Esto igual me lo debería de quitar. Esto va a morir solo. Voy a intentar Bucabac o Golem. Bucabac o Golem. Voy a tocarle con este. Aunque debería de ir curándome, porque me va a quitar... Sí que es verdad que con Upir me quitaría los estados negativos. Y con Lelek les puedo transmitir... Les puedo pasar mis estados negativos al otro. Pero bueno. De momento aguantamos. Vale. Igual ataco con este... Iba a decir, le voy a atacar con Lelek para pasarle mis estados negativos. Y los transfiere al enemigo. Es que no sé yo, ¿eh? No. Ay, no sé qué hacer, ¿eh? Bueno, atacar con Lele con no. Se lo voy a transferir a este. Sé que tarda un montón, pero bueno. Y por ejemplo, a ti... Claro, es que... Ojo, tengo lo de la caca esta de que... Bueno, da igual. Le voy a meter sufrimiento a este. Voy a tardar un montón, tío. Me van a pegar todos. Ostras, es que... Ojito, cuidado, ¿eh? Vale, le he quitado la acción, ¿eh? No me ataca. Vale. Y encima le he transferido los rasgos a este. Perfecto. Me parece bien. Vale. Este lo más seguro es que muera, aunque puede que no muera. Mira, contigo te voy a quitar esto. Y por ejemplo a ti... Voy a usar esto. Le quito el rasgo y igual le quito también, mira. Le interrumpo la acción. Y a ese también. Perfecto, perfecto, bien. Guay, guay, guay. Nah, no nos han hecho nada. Estamos, Wanda y yo, súper bien. O sea, que genial. Y con este le mato ya. Vale. Genial, chicos, muy buena. There was no time in all this journalistic rush. Can we speak outside? Claro, la cosa es que fuera está el inspector, ¿no? ¿O qué? Ostras. A ver si van a tener ahora problemas con Wanda. Pues vaya jaleos, tú. I can't stay long. The police and the military will be here soon. Preguntar qué pasará ahora con los lechitas. What do you intend to do about those fanatics? This particular Hydra needs to have only one of its heads cut off. The rest will either kill or betray each other, or hide in fear. We'll see. Miss Vonda, how about a brief comment for the press? The Polish press. I promise to give you something to write about, Fake. Vale, bueno. Es que, a ver, eran unos asesinos, o sea... Tell me, WS, in what words would you like to be described? Decir que use halagos, propon que use WS cuando escriba sobre ti, admitir que prefieres que no te mencione.
no voy a ser orgulloso. Voy a poner... Mira esto, propon que use WS cuando escriba sobre ti. How about WS? Who knows? Maybe it's the beginning of a beautiful friendship. Pues igual. Nunca se sabe. I don't think so. No lo creo. Vale, acaba con los casos de Piotr, los trabajadores y los lechitas. Involucración política se llama el logro que me han dado, perdón. Vale. Pues solamente nos quedaría esta principal. Así que lo vamos a dejar por aquí, chicos. ¿Qué os parece? Sí, vamos a dejar el episodio por aquí. A ver si ya en el siguiente episodio ya comenzamos la misión principal, que supongo que sí. No sé. Y nada, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Ya os digo, la serie... eterna, o sea, dura un montón, pero bueno, nos lo estamos pasando súper bien, que es lo que importa. A mí me está gustando muchísimo, o sea, las misiones, ya os digo, principales, secundarias, están súper bien hechas, me gusta un montón. Y nada, dadle un like si habéis llegado hasta aquí, os lo agradezco muchísimo. Podéis seguirme también en Twitter o Instagram si queréis, que también siempre aviso cuando subo un vídeo, y si pasa algo o lo que sea, también aviso por ahí, sobre todo por Instagram, porque puedo hacer alguna historia o lo que sea. Entonces, pues bueno, que gracias de verdad una vez más por apoyar mi canal, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.